nuevo, les doy la bienvenida de nuevo a este videocurso. Ya estamos en el video número 4 y en este video vamos a conectar nuestra base de datos MySQL con nuestro proyecto de Laravel. Recordemos que no solo podemos trabajar con base de datos MySQL, podemos trabajar con diferentes gestores de base de datos. Para este ejemplo estamos utilizando MySQL. Vamos a entrar a nuestro cliente de base de datos. En su caso yo instalé o estoy utilizando Navicat. Ustedes pueden hacerlo desde consola o con otros clientes como Workbench, Heidi, el que más les agrade, ¿de acuerdo? Y recordemos que en el video anterior hemos restaurado nuestra base de datos que diseñamos con nuestra herramienta de modelo paso a paso. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, bueno, yo les voy a crear un usuario. Yo voy a crear un usuario para este curso, para conectarme a este proyecto. Y para ello lo voy a hacer desde consola con mi usuario root. Ustedes pueden utilizar en su conexión su usuario root. Yo voy a crear un usuario específicamente para este proyecto. Voy a entrar a mi consola, a mi terminal para poder crear un usuario MySQL. Me voy a loguear con mi usuario root. Perdón, esa no es la contraseña. Listo, ya estoy dentro de mi proyecto. Para crear un usuario, la sentencia o las instrucciones son las siguientes. Yo ya las tengo aquí preparadas. Dice create usuario. Mi usuario se va a llamar dbventas. Le voy a decir que se pueda conectar desde cualquier lugar. Identificado con MySQL Native Password. Lo que pasa que MySQL 8 ya trae por defecto más seguridad. Pero mi cliente no lo soporta. Mi Navicat, como tengo una versión anterior, no lo soporta. La versión nueva, ahorita la 16 que yo les dejé que instalaran para este curso, sin problema pueden crear un usuario y se pueden loguear. Entonces voy a crear mi usuario, ya se creó. Ahora lo que voy a hacer es asignarle los permisos. ¿Qué permisos va a tener? Le estoy diciendo que tenga permisos de lectura, escritura y de eliminar a la base de datos ventas, a todas sus tablas. Listo. Ahora lo que finalmente voy a hacer es escribir que tome los cambios flush privilege. Con eso ya tengo yo mi usuario específicamente para este proyecto. Lo que voy a hacer ahora, regreso a mi cliente, a Navicat, y voy a crear una nueva conexión utilizando esas credenciales. Punto de venta le voy a poner. Este va a ser el nombre de mi conexión. Se va a conectar desde mi IP local. Yo tengo configurado otro puerto. Ustedes por default déjenle el 3306. Mi usuario se llama dbventas y mi password es punto de venta, un punto y un guión. Le hago un test para ver si conecta. Me dice que la comunicación no no se está conectando. Voy a cambiarle la IP. Voy a decirle que sea la IP local 127.0.0.1 y voy a ver. Me dice que sí, pero el password no está coincidiendo. El puerto, perdón, el puerto, le doy test y me dice que la conexión ya se logró exitosamente. Entonces, abro mi conexión y como pueden ver, aquí ya tengo acceso a mi base de datos que es ventas. Entonces, dentro de mi base de datos puedo apreciar que tengo categorías, detalle ingreso, detalle de venta, el ingreso, la persona, el producto y la venta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ubicarnos en nuestro proyecto entrando a nuestra herramienta de desarrollo Visual Studio Code.
que es el que yo estoy utilizando para este proyecto. Entonces voy a abrir mi editor de código. Mi proyecto se llama punto de venta. Ok, entonces aquí está punto de venta y aquí están todos los archivos que tiene ese proyecto. Ok, y lo que vamos a hacer es modificar nuestro archivo .env que está en la carpeta raíz. Le voy a dar clic para abrirlo. Aquí está mi archivo. Le doy clic y se abre. Y lo que vamos a hacer es modificarlo para colocar las credenciales y poder conectarnos a nuestra base de datos que ya hemos creado, ¿de acuerdo? Entonces aquí la conexión es a MySQL, el host va a ser al host local que es 127.0.0.1, el puerto para mi conexión es el 3308. Ustedes, si no modificaron el puerto cuando hicieron la instalación por default, va a ser el 3306. Mi base de datos va a ser ventas. Mi usuario va a ser dbventas. Y el password que ustedes le asignaron. ¿De acuerdo? Con eso ya tengo yo configurado las credenciales de mi conexión. Entonces le doy guardar a este archivo. Ya se guardó. Lo cierro. Ahora regreso aquí a mi presentación. Vamos a ver qué es Eloquent. Entonces, Eloquent es un ORM, un Object Relational Mapping o mapeador de objetos relacionales. Es un modelo de programación que nos permite mapear la estructura de una base de datos relacional y vincularla a entidades lógicas. Un ORM permite que cuando realicemos acciones como un CRUD, por ejemplo, accedamos indirectamente a la base de datos con el ORM sin utilizar código SQL para gestionar la persistencia de los datos o realizar consultas. Entonces, Eloquent es un ORM que nos facilita el contacto de nuestra aplicación en Laravel con una base de datos relacional, donde solo tendremos que hacer un llamado al modelo de la entidad que se necesita y empezar a operar sobre ella desde el controlador. Entonces aquí, esta herramienta que incluye Laravel, es fantástica porque nosotros ya no tenemos que estar escribiendo nuestras instrucciones SQL directamente en nuestros archivos o en nuestras vistas. Entonces, imagina que estás desarrollando una aplicación donde necesitas manipular información que está almacenada en una base de datos y cada vez que necesites realizar una transacción tengas que escribir código SQL puro, que es lo que les decía, que en todos los archivos tengas que estar escribiendo las instrucciones que necesitas, como por ejemplo insert, update, select o delete, en todos tus archivos. Eso ya no es necesario. Contempla el caso en que esa base de datos por alguna razón cambió o sufrió algún tipo de modificación, que suele suceder, ¿no? Constantemente, que los proyectos van cambiando, van evolucionando. En ocasiones necesitamos agregar, en otras ocasiones necesitamos quitar. Ahora, tendrás que ir a todos los lugares donde hiciste algún llamado a la base de datos para verificar y cambiar. O sea, verificar y cambiar, verificar y cambiar. O sea, verificas tu archivo, si en esa parte le afecta o no. Entonces tienes que estar revisando archivo por archivo, que era anteriormente, antes de utilizar un ORM, así es como se realizaba la programación. Este es un solo ejemplo, realmente es mucho más lo que nos ofrece un ORM. En términos más terrenales, usar un ORM es como agregar una pequeña capa entre la base de datos y nuestra aplicación. Así que ya no tendremos que escribir la sentencia SQL directamente a la base de datos. Esto simplificará al usar el modelo cada vez que se requiera realizar alguna acción o acceder a las entidades de las bases de datos. Entonces, recordemos que Laravel es un framework que utiliza la arquitectura modelo vista controlador. Inicialmente vamos a hablar de los modelos en Laravel y vamos a crear nuestro primer modelo. Entonces, ¿qué es un modelo en Laravel?
Eloquent hace uso de los modelos para recibir o enviar la información a la base de datos. Los modelos hacen uso del PCR4 y namespace. Un modelo nos ayuda a definir qué tablas, atributos se pueden llenar y qué otros se deben mantener. El nombre de los modelos se escribe en singular, en contraste con las tablas de la base de datos que se escriben en plural. Usan una notación upper camel case para sus nombres, o sea, usamos mayúsculas y minúsculas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el PCR4? Es una especificación para la autocarga de clases desde la ruta de los archivos. Describe dónde se encuentran ubicados los archivos que serán autocargados. O sea, ese es como que su estándar o lo que significa el PCR4 que utiliza o en el cual se basa Laravel. Entonces, vamos a crear nuestro primer modelo en Laravel para poder enviar peticiones a la base de datos, para poder listar, insertar, actualizar, eliminar desde la tabla categorías. Entonces, para poder crear nuestro primer modelo, vamos a utilizar la interfaz de comandos que tiene incluida en Laravel, que es el Artisan. Así que vamos a abrir nuestro símbolo de sistema y vamos a ubicarnos en la carpeta donde instalamos nuestro proyecto en Laravel. Entonces, para ello, nos vamos a ingresar a nuestra terminal. Yo voy a abrir otra pestaña porque ya la tenía abierta en lo que hice la creación de mi usuario para este proyecto. Entonces me voy a ubicar en raíz, que es CD, me voy a raíz y voy a entrar, como estoy utilizando Champ, voy a acceder a la carpeta de Champ, voy a listar los directorios que tiene mi disco duro. Entonces podemos apreciar, aquí tengo Champ. Ok, entonces le voy a dar CD Champ y todos los proyectos se alojan en una carpeta que se llama htdocs. Entonces buscamos esa carpeta htdocs y vamos a ingresar cd htdocs, ¿de acuerdo? Entonces aquí mi proyecto se llama cd punto de venta, listo. Entonces le doy un listado a mis archivos que tengo. Entonces aquí ya tengo todo mi proyecto cargado. Y lo que vamos a hacer entonces para poder crear nuestro primer modelo, vamos a crear nuestro primer modelo y para eso vamos a escribir la siguiente instrucción: php artisan make model de modelo y nuestro modelo se va a llamar categoría. Ese va a ser nuestro primer modelo, categoría. ¿De acuerdo? Entonces le doy enter y me dice, bueno, espero un poco. Ya listo, me dice, tu modelo fue creado satisfactoriamente. Entonces recuerden que vamos a utilizar Upper Camel Case para crear nuestros modelos. Aquí utilicé mayúsculas y minúsculas. Bueno, vamos a nuestro editor de código y entramos a la carpeta app y en la carpeta raíz tenemos nuestro modelo categoría y tenemos por defecto el modelo user para crear nuestros usuarios. Entonces vamos a nuestro editor de código y entramos a la carpeta app. Aquí hay una carpeta que se llama models, aquí es donde se van a estar almacenando todos mis modelos y aquí está mi modelo que acabo de crear, que es categorías. Y como les comentaba, también tengo el modelo de usuarios, que ese es el que ya trae por default o por defecto Laravel para crear los usuarios. Entonces, ahora, lo primero que vamos entonces a empezar a modificar nuestro modelo categorías, ¿de acuerdo? Entonces este archivo lo vamos a empezar a modificar. Lo primero que vamos a hacer es declarar a qué tabla va a hacer referencia este modelo. Si nos ubicamos en la base de datos, podemos ver que tenemos una tabla llamada categorías y revisamos su estructura y vemos que los campos que tiene esa tabla son, a ver, vamos a entonces a ver qué campos
tiene esa tabla. Entonces yo voy a abrir un query nuevo para yo poder ejecutar aquí todas mis instrucciones. Le voy a dar un desk o pueden abrir aquí directamente en tablas la tabla categorías para ver su estructura. Yo lo voy a hacer haciéndole un describe categoría. ¿De acuerdo? Entonces le doy y ya aquí me aparecen los campos que tiene esa tabla, que tiene el ID categoría, la descripción y el estatus. Entonces en nuestro modelo vamos a hacer referencia a esa tabla. Vamos a declarar una variable de tipo protected, o sea, una variable PHP, y le vamos a indicar que se va a hacer referencia a la tabla categorías. Entonces regresamos a nuestro proyecto, a nuestro editor de código, y aquí le vamos a decir protected, la variable table, para indicarle que va a hacer referencia a la tabla categoría. Este nombre es el nombre de su tabla. Recuerden si le pusieron categoría o categorías, ¿de acuerdo? Entonces, termino de escribir, le digo que punto y coma. Otro atributo que va a ser el primary key del modelo, y recordemos que la K debe estar en mayúsculas de acuerdo con el estándar, y el campo que es la llave primaria en la tabla de categorías es el ID de la categoría, como podemos observar hace un momento en nuestra base de datos. Entonces voy también a declarar una variable de tipo protected. Le voy a decir que mi atributo primary y key va con mayúscula, ¿de acuerdo? Así está definido en el estándar. Le digo que mi variable o llave primaria es el ID categoría, de mi tabla categoría, ¿de acuerdo? Entonces ya teniendo esto, ahora Laravel automáticamente puede adicionar dos columnas a la tabla. Estas columnas y es para especificar la fecha de cuándo fue creado o modificado el registro. Si nosotros queremos que se agreguen automáticamente, vamos a declarar una propiedad, en este caso de tipo timestamp. En este caso lo voy a poner, lo pueden poner en false, en true, si ustedes quieren que se agreguen esos campos a su tabla, para saber cuándo fue creado ese registro y cuándo fue modificado. Pero yo para este caso, yo la voy a poner en false, porque no lo requiero que se agregue. Entonces, para ello le voy a decir public, va a ser de tipo público, timestamps, entonces con eso digo que es de tipo fecha y le digo que de tipo false, ¿de acuerdo? Bueno, después de declarar el nombre de nuestra tabla y de indicarle cuál es nuestra llave primaria, vamos a especificar cuáles son los campos que van a recibir un valor para ser almacenados en la base de datos. Y para esto vamos a declarar los atributos field label y en este caso como un array le voy a indicar que el campo nombre va a recibir un valor. Entonces vamos aquí a declarar ya nuestros atributos, nuestros campos. Para ello le voy a decir protected, van a ser de tipo field label y le voy a decir que van a estar pasados como un arreglo, ¿de acuerdo? Entonces aquí tengo mis campos, vamos a revisar en la base de datos cómo se llaman. Entonces voy a agregar lo que es la categoría, la descripción y el estatus, que son los campos que vamos a estar recibiendo para para que se almacenen en nuestra base de datos. Entonces, categoría, otro campo que se llama descripción y otro campo que se llama estatus. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo aquí mis campos que van a recibir un valor.
Y no solo podemos agregar atributos del tipo fileable, sino también atributos del tipo guarder. Entonces vamos a declarar otra variable de tipo protected, una variable que se va a llamar guarded, y también de forma de tipo arreglo. Entonces, la única diferencia es que los campos guarder se van a especificar cuando no queremos que se asigne al modelo. Entonces, en este caso solo se va a asignar al modelo los campos de tipo fileable. Y en el guarder no vamos a colocar nada, vamos a guardar hasta ahí nuestros cambios. Entonces, aquí en esta parte es si nosotros queremos decirle a nuestro modelo que no considere ciertos campos, pero para este caso, para este modelo, solamente sí vamos a incluir los field label que son necesarios para que tome su valor y los vaya y los almacene en nuestra tabla, en nuestra base de datos. Entonces, ya teniendo aquí nuestro modelo completo, le doy guardar. Entonces, ya guardé. Ahora vamos a revisar las rutas en Laravel. Entonces, ya cierro mi archivo. Voy a mi presentación para ver lo de las rutas. Entonces, ¿qué es una ruta en Laravel? Laravel nos dice que las peticiones HTTP que hace el usuario cuando ingresa a una dirección URL, esta ruta será procesada por el controlador y este interaccionará con el modelo en caso de que sea necesario recuperar información de la base de datos y después invocará a una vista para mostrar la información recuperada en el navegador. Entonces es como se los explicaba en el video anterior, ¿no? Cómo funciona Laravel. Entonces, ok, vamos a revisar en qué archivos se encuentran definidas las rutas dentro de nuestro proyecto. Para ello vamos a nuestro editor de código y buscamos la carpeta donde se almacenan esas rutas. Entonces entramos aquí a nuestro proyecto, minimizo lo que es la carpeta de app y las rutas se encuentran dentro de la carpeta en raíz que se llama routes y el archivo se llama web. Aquí es donde se almacenan nuestras rutas. Entonces ya hacemos clic, abrimos el archivo y vamos a definir todas las posibles rutas que va a tener nuestro sistema punto de ventas. Entonces aquí es donde van a ir definidas o creadas o agregadas, listadas todas nuestras rutas. Voy a agregar una ruta de tipo resource. ¿Para qué agregamos una ruta de tipo resource? Para hacer un grupo de rutas de recursos con las peticiones. O sea, ese tipo de rutas ya incluye o ya considera todas las funciones o métodos, lo que es el método index, el método update, create, destroy, show y edit. Y como son las más usadas en Laravel, Laravel las agrupa en una ruta de tipo resource y esa ruta va ligada obviamente a un controlador y especifica la ruta y para ello voy a crear una carpeta que se llame almacén y dentro de almacén otra carpeta que se llame categoría y vamos a hacer una liga al controlador y en este caso el controlador se va a llamar categoría controller y de esa manera crearemos entonces una ruta de tipo resource y en nuestro controlador vamos a agregar todas las funciones la index, create, destroy y edit. Entonces, vamos a generar nuestra ruta. Entonces es route de ruta, dos puntos, resource, aquí está ya definido, resource, y aquí le indicamos nuestra ruta. Es les comentaba que yo voy a crear una carpeta que se llame almacén diagonal. Dentro de esa carpeta almacén va a haber otra carpeta que se llame categoría. Ahí van a estar incluidos todos mis archivos, el index, show, edit, los archivos de mis vistas. ¿De acuerdo? Entonces, ok, y va a estar ligada
va a estar ligada a un controlador. El controlador se va a llamar, porque más adelante es lo que vamos a ver, se va a llamar categoría controller. Con esto ya le estoy indicando la ruta a la cual va a pertenecer ese controlador para todo este proceso, mi modelo, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí vamos a terminar nuestro video y en el próximo video vamos a revisar ya nuestro controlador. Muchas gracias por seguirme en este video y no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te mande las alertas de los videos que vamos subiendo para la continuidad de este curso. El próximo video ya vamos a trabajar en nuestro controlador y vamos a crear la interfaz para listar nuestras categorías. Entonces, estén pendientes, suscríbanse, compartan el contenido y activen las notificaciones para que estén al día en este curso. Hasta la próxima.